Ya estamos con Giovanni Atareguana. Giovanni, ¿cómo has estado? Te saludo, Omar Jaén. Estoy junto con Johan Mejía. Gracias por aceptar esta invitación a los Outsiders. Y Giovanni, antes de lo primero para arrancar y que lo tenga claro nuestra audiencia, vos vas por candidatura para asambleísta nacional, provincial. Si es provincial, ¿por qué jurisdicción? Si nos puedes ayudar con ese dato. Por supuesto, muy buenos días, Omar, Johan, un fuerte abrazo desde la capital. Sí, Giovanni es candidato de Yacu Pérez por el sur de Quito, el distrito más grande, más populoso, más popular de la capital. Son cerca de 800,000 votantes, casi como Manabí y más que la Azuay, el distrito sur de la capital. Somos parte de la lista 2, 17, 20 y por supuesto vamos a ir a esa asamblea a cambiar el país. ¿Pero ustedes van en coalición o cada partido que está apoyando a Yacu ha presentado sus candidaturas? Vamos en una sola alianza en todo el país, vamos en el casillero 2 y por supuesto estamos ya hace rato recorriendo todos los caminos del sur de Quito, con quiteñas y quiteñas que han sido históricamente abandonadas en la clase trabajadora, en la clase popular de la capital, pero por supuesto haremos una legislatura con una visión nacional. Ahora, Giovanni, directo al grano y con toda la sinceridad del caso, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen del bloque a llegar a la asamblea? Porque si sumamos todas las proyecciones de todos los partidos, hay como 500 asambleístas, pues ¿no? Cada uno me dice que te va con 30, 40, 70, 85. ¿Cuáles son las reales proyecciones que ustedes tienen de esta coalición? Omar, Yacu Pérez será el próximo presidente de la gente. Vamos a estar en la segunda vuelta y eso nos ha hecho ubicar los cálculos, no menos de entre 40 y 45 asambleístas de la Alianza Claro que se puede. Por supuesto, en los varios territorios, sobre todo en la sierra, del norte al sur, toda la Amazonía, y en importantes provincias de la costa ecuatoriana, particularmente, y eso es una novedad, hay un fuerte arrastre presidencial de Yacu Pérez en Manabí. Ahora, pero, disculpa, Johan, ya mismo te doy el paso, pero Giovanni, si ustedes hablan de 40-45, para el que va a pasar a segunda vuelta, a ver, las matemáticas indican que la que va a pasar a primera vuelta entonces sacaría 70 asambleístas, ¿o no? ¿O me equivoco en esos cálculos? No te entiendo esa parte. O sea, a ver, si Yacu Pérez va a segunda vuelta, tú aseguras que va a segunda vuelta, ¿no es verdad? Yo supondría que esa candidatura va a enfrentarse contra el correísmo en la segunda vuelta. También entonces el correísmo sacaría 45, 50, 55 asambleístas según estas proyecciones, ¿no? Entonces un bloque de centro izquierda sería casi mayoría absoluta en la asamblea, ¿no? Hay que tener claro, Omar, y las últimas elecciones lo ratifican. El pueblo ecuatoriano ha votado contra el neoliberalismo, contra las opciones de derecha. Por supuesto, vamos a disputar en segunda vuelta seguramente con el llamado correísmo, que tiene una opción que para nosotros representa finalmente también el pasado. Pero bueno, esa es la disyuntiva democrática. Si el pueblo ecuatoriano quiere regresar al autoritarismo y la corrupción, o esta vez vota efectivamente por gente que representamos lo nuevo, quienes no hemos gobernado, quienes representamos el futuro, que para nosotros absolutamente claro es Yacu Pérez. Pero, a ver, yo en esa parte quiero consultarles, ¿no? Porque Yacu fue una figura importante en las elecciones anteriores, en las elecciones presidenciales anteriores, tenía muchas chances de llegar a segunda vuelta. De hecho, gran parte del electorado que acá en Guayaquil votaba por Lazo, al ver que Yacu tenía oportunidad, decía abiertamente, bueno, Lazo no va, vamos por Yacu, no pasa nada. Es decir, había esa noción, a pesar de que acá en Guayaquil, digamos, tener apoyo el partido o que Guayaquil apoya a un candidato del indigenismo es complicado, por decirlo menos. En ese escenario, tomando en cuenta todo lo que pasó, ustedes dicen que van a llegar y que Yacu va a ser el siguiente presidente, pero ¿se ven tan seguros como para decir que esta campaña van a tener ese mismo éxito? ¿Se ven capaces de tener ese éxito otra vez? Johan, por supuesto que sí. Primero que Yacu Pérez hace 2 años tuvo 2 millones de votos y gracias al fraude electoral no estuvo en la segunda vuelta y tuvimos el presidente banquero que fue un desastre para el país. Yacu ganó ya en 14 provincias del Ecuador y tuvo una votación no solamente en la ruralidad, ciudades muy importantes como Quito, como Cuenca, como Machala, el propio Guayaquil tuvieron caudales importantes para Yacu Pérez.
Pero en estos 2 años, la figura de Yacu ha cobrado mayor importancia y mayor apoyo. La vez pasada teníamos el apoyo básicamente de Pachacútec y Unidad Popular. Hoy se han sumado nuevas organizaciones políticas y lo que es más importante, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, gente honesta, que más allá de los partidos le apuesta precisamente a una opción de quienes no hemos gobernado. Pero, en esas pero por ejemplo, pensamos que el éxito electoral está bastante cerca. Claro, pero por ejemplo, en esa elección en la que usted acaba de mencionar el fraude electoral, Yacu venía con un empujón importante, al menos desde mi lectura particular, no me voy a tomar el nombre de nadie, pero venía con el empujón importante que significó octubre del 2019, ¿no? Ese empujón que le permitió al movimiento indígena sentirse o ser mejor recibido, mejor percibido por el resto de la población. De ahí han pasado 2 años donde han pasado un montón de cosas, ¿no? Donde Pachacútec terminó mermado en la asamblea, donde hay otro tipo de percepción. ¿En qué estado lo ven ustedes desde adentro? O sea, la lucha o lo que tienen que hacer para volver a tener ese mismo número que usted acaba de mencionar es complicadísimo, ¿no? Por supuesto que en política hay que refrendar el apoyo, en eso estamos. Pero te recuerdo que hace un año, en el mes de junio, hubo otro levantamiento indígena, pero también popular, porque fue en Quito, porque fue en Cuenca, porque fue en Ambato, porque fue en la Amazonía, fue en las carreteras, en los territorios indígenas, pero también en las ciudades. Y Yacu Pérez, y quienes somos parte de esta alianza, hemos sido protagonistas, precisamente en la oposición al modelo neoliberal, al gobierno incapaz y corrupto de Guillermo Lasso. Por supuesto, ahora se trata de ubicar en estos 38 días que faltan las alternativas y por qué la propuesta de Yacu representa el futuro, representa el Ecuador. Es importante el apoyo indígena y popular, que lo estamos, digamos, recibiendo en las comunidades. Ayer Yacu estuvo en Cotopaxi y tuvo un recibimiento fabuloso en la zona de Zumbagua, porque el pueblo indígena se siente representado por Yacu Pérez. Pero para ganar las elecciones necesitamos, por supuesto, ampliar la cobertura, porque somos el Ecuador, somos lo nuevo. Te comento que, por ejemplo, en la lista nacional está Francisco Vergara, el presidente de la Cámara de Pequeña y Mediana Industria de Pichincha, porque si bien estamos las fuerzas de izquierda, las fuerzas democráticas, también hay gente sin partido, que con honestidad quiere que las cosas cambien. Queremos mirar hacia el futuro, no volver al pasado. Ahora, Giovanni, a ver, ya con esto vamos cerrando el tema quizás de las alianzas, para ya adentrarnos en propuestas para la Asamblea y para la Presidencia de la República. Mira, es innegable que en estos momentos que se te vincule con Guillermo Lasso es pecado, ¿no? O sea, es la peor de las maldiciones que uno puede tener. Que lo diga el propio Fernando Villavicencio, que en las mediciones, y no lo estoy diciendo por percepción, sino que en las mediciones la gente lo vincula con este gobierno y eso lo afecta. Pero cuando uno ve a gente que está apoyando a Yacu Pérez, tú ves pues a un Marlon Santi, a gente que estuvo en la Asamblea Nacional apoyando a Guillermo Lasso, y eso fue también quizás, y te invito a hacer una reflexión, ¿no? Hubo mucha gente desde las bases del movimiento indígena que decían, mira, el señor Ricardo Vanegas, por ejemplo, que él vino con este tema de la inclusión, de que los mestizos para participar en Pachacútec, pero se convirtió en el abogado defensor a ultranza de Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional bajo la bandera de Pachacútec. Bajo la bandera de Pachacútec. Entonces, ¿cómo se puede Yacu despegar? Quizás, ahora por ejemplo, Guadalupe Llori, ¿no? También ahora es funcionario de gobierno, pues ya de frente, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo Yacu se puede despegar de ese aura de oficialismo que hay en una parte de Pachacútec hasta el punto que está dividido Pachacútec? Acordémonos que ahí está este litigio todavía por el tema de la coordinación nacional del movimiento. Omar, por supuesto que Yacu Pérez ha sido coherente con su forma de pensar. Primero que llamamos a votar nulo en la segunda vuelta frente al fraude electoral. Y el nulo tuvo una votación histórica porque ¿No buena se parte de la de eso, Giovanni? ¿No se arrepienten de haber llevado con eso quizás a la presidencia a Guillermo Lasso? ¿Por qué? Porque nosotros decíamos que ni Lasso ni Arauz representaban la salida del país. Pero ya en retrospectiva como que no nos salió muy bien, ¿no? ¿No le parece? Bueno, por supuesto que es un mal presidente, pero
Yo no estoy seguro, más bien estoy convencido de que Arauz no iba a hacer mayor diferencia. En O todo sea, caso, igual, la no percepción hay como, es inchequeable eso, ¿no? En este por momento es supuesto, ya es una inchequeable. especulación. Pero Omar, Yacu llamó a votar nulo y le acompañó buena parte del campo popular. Más del 17% votaron nulo. Segundo, Yacu Pérez deja Pachacute precisamente por la inconsecuencia de varios de esos asambleístas, Guadalupe Llori, señor Vanegas, y marcó distancia, yo diría, a tiempo. Pero lo fundamental es que la trayectoria de Yacu Pérez y el conjunto de la Alianza Omar, obviamente ha sido del lado del pueblo. Nosotros estuvimos con Yacu Pérez defendiendo a los maestros en la huelga de hambre contra Guillermo Lazo. Estuvimos en el levantamiento de junio. Estuvimos junto a los productores de leche reclamando precios justos. Y por supuesto, criticando y proponiendo alternativas ante las propuestas del Fondo Monetario Internacional. Si vamos a ubicar la propuesta de gobierno de Yacu Pérez, por supuesto, hay una diferencia diametral y contraria a lo que es el neoliberalismo. Porque se trata de resolver lo urgente, Omar. Claro. Se trata de atender el tema del empleo, de la seguridad, de la Justo a salud, eso, Giovanni, justo a eso, justo a eso. Tú en el caso de que puedas llegar a la Asamblea Nacional, a ver, tienes 1 año y 4 meses, o sea, tampoco es que va a ser un periodo completo. Claro. Y a ver, y obviamente, caramba, todos los candidatos que van a desfilar por este espacio, los que quieran venir, por eso te agradecemos, van a hablarnos de seguridad, empleo, productividad, educación, salud, cupos a la universidad, tantos temas que hay. La típica frase, mirar nuevamente al campo. Mirar ¿no? al agro. Mirar al agro. Ya. Hay que Ahora, echar la mirada al caramba, agro. en 1 año, 4 meses, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea para intentar cumplir con todo ese abanico de promesas? Omar, resolver lo urgente. Porque el hambre del pueblo, ¿Qué es lo urgente? el desempleo, no espera el 2025. Yacu Pérez se posesionará a fines de octubre y tendrá que ubicar la proforma del año 2024. Como dice el pueblo, ahí te quiero ver, ahí viene el cambio. Ahí tiene que ubicar presupuesto suficiente para que haya medicinas en los hospitales, por lo menos el cuadro básico. Es un tema de decisión política, de política económica. ¿Estamos sirviendo al Fondo Monetario o vamos con el tema de la gente? El presupuesto tendrá que tener suficientes recursos para el tema educativo. Se requiere ampliar la oferta académica en la universidad pública, escuelas politécnicas y universidades. Eso es presupuesto que debe costar en el 2024. Por supuesto, el tema de seguridad se requiere, primero, depurar de narcogenerales la fuerza pública. Segundo, tener una política firme. Pero también eso es presupuesto, Omar. Y obviamente en la proforma del 2024, los asambleístas, sobre la base de lo que proponga Yacu Pérez, tendremos que dar un timonazo en las visiones del país. Por supuesto que tenemos que también en el ámbito legislativo sí avanzar. Temas como el Código Laboral que presentó el Frente Unitario de los Trabajadores. Atender el campo, hay que comenzar a hacerlo. ¿Quién más que un campesino como Yacu Pérez para tener claro? Esa es la diferencia. Porque los otros pueden hablar, pero todos los otros ya gobernaron, Omar. Con Correa, con Moreno, con Lazo. González es Correa, Otto es Moreno, Villavicencio es Lazo, Topping es Nebot, Yacu es Yacu es del pueblo. Esa es la diferencia, que somos lo nuevo, somos del futuro. Ya, Giovanni, quiero preguntarle si como movimiento, y me imagino que ya tienen contemplado, pero mientras uno piensa en abordar lo urgente, que es todo lo que ya mencionaron, hay otra urgencia que se viene gestando y cuyos estragos ya se sienten, ¿no? Que es el niño. ¿Tienen un plan para este embate que parece que es inminente Inevitable, y que ya está causando problemas? Hemos visto en las últimas 2 semanas cómo Manabí está inundado. Vimos lo que pasó en Esmeraldas, a pesar de que hay autoridades que no quieren relacionarlo al niño. ¿Cuál es el plan ahí? Primero hemos tomado contacto y nos está apoyando la Federación Nacional de Profesionales en Riesgos. Hay todo un plan, pero lamentablemente el inicio del niño será antes de la posesión presidencial. Y estamos en las peores manos posibles. El Claro, gobierno incapaz, por eso le pregunto, ¿no? e indolente de Guillermo Lazo. Nosotros como asambleístas nos posesionamos el 15 de septiembre.
Lo primero que debemos hacer En es octubre, vigilar y Giovanni, fiscalizar. en octubre. No, Según no. según los cálculos del calendario que salió ayer, recién las credenciales se las darían en octubre. Revise la publicación del CNE. Ojo con eso. Vamos a ver, porque la ley dice 15 días después de los resultados en firme. Pero bueno, será antes incluso del presidente. Pero una tarea fundamental, cuando Yacu asuma, es ubicar los recursos, los planes, para sobre la base de lo que deje Guillermo Lasso, tratar primero de mitigar, poner a salvo la producción, la gente, e iniciar el tema de lo que sería la reconstrucción, porque va a afectarse, entiendo yo, 17 provincias. ¿No es cierto? Porque la sierra también tiene un sector subtrópico. Sí, Por claro. supuesto, las instituciones educativas, el tema de la infraestructura, digamos, las carreteras, pero adicionalmente tendremos que ubicar el presupuesto suficiente y ahí debemos cobrar a los grandes morosos del Servicio de Rentas Internas, siquiera $2.000 millones, para invertir en la reactivación productiva de manera inmediata. Pero en la Asamblea tendremos que fiscalizar, Omar, porque te recuerde que tanto en el terremoto, pero sobre todo en la pandemia, a título de emergencia, hubieron varios casos. No nos podemos olvidar que mientras el pueblo de Guayaquil se moría, efectivamente, hicieron negocio con los hospitales, con las mascarillas y hasta con los ataúdes. No puede ser que cualquier mal funcionario, obviamente, utilice la desgracia, la tragedia para hacer su negocio. Y ahí el papel de los legisladores, fiscalizar para que cada recurso que se ubique para el tema del fenómeno del niño llegue a donde debe llegar, a resolver los problemas. Ayer estaba leyendo un tuit del economista Dávalos, muy cercano al movimiento indígena, a la CONAIE, y decía, a ver, la próxima asamblea y el próximo gobierno tiene que hacer una reforma a la ley de regulación monetaria y financiera para el tema de las reservas internacionales. El famoso tema de las reservas internacionales, que según este gobierno y cierto sector de los economistas dice, eso es intocable, eso es plata de los depositantes, eso no se puede tocar porque eso garantiza las reservas de los bancos y a la vez la dolarización. Pero hay otros sectores que indican, oye, ahí hay plata del Estado, no solo de los depositantes. Y ahorita lo que necesitamos es liquidez. Giovanni Atareguana, como posible asambleísta, apoyaría una reforma de este tipo para poder traer esa plata. Es parte del programa de Yacu Pérez. Por supuesto, se trata de hacer las reformas legales y la política pública que permita que los recursos de los ecuatorianos, los recursos estatales, se utilicen en lo fundamental, que es resolver los problemas de la población, de la gente. Es que no hay derecho que no haya medicinas mientras se siga acumulando una reserva monetaria para tener ¿a bien a quién? A los tenedores de los papeles de la deuda. Claro. Al final del día es aquello. Pero se requieren también reformas tributarias y políticas de redistribución urgentes. Necesitamos ubicar, primero, cobrar a los grandes morosos. Segundo, o sea, revisar los subsidios. ¿Ustedes plantearían una nueva reforma tributaria? Por supuesto, para que el que más tiene, más pague. Por ejemplo, las grandes fortunas. Hay países del mundo, incluso en América Latina, que establecen digamos, impuestos a las grandes fortunas. Sí. Ahí debemos ubicar el tema. Digamos, pero adicionalmente... Una puntualización ahí, sí. Porque la verdad es que sí, o sea, eso es lo que se debería hacer. El problema es que en este país nadie se asegura de que esos impuestos se paguen. O sea, tenemos, por ejemplo, al IES con un hueco más grande que un cráter porque las empresas no pagan la mora patronal, o sea... ¿Quién se asegura de que eso pase? ¿Quién se asegura de que justamente las personas que tienen más paguen más? Porque es como... Que quede en letra muerta. Claro, no solo queda en letra muerta. O sea, literalmente tuvimos un asesor presidencial tuiteando que lo moralmente correcto era evadir impuestos. Entonces es como difícil, ¿no? En este país parece que las leyes están escritas en papel, pero listas para ser descartadas según la conveniencia de uno. Entonces, ¿cómo se aseguran? Porque yo veo, o sea... yo veo que la ley está ahí, pero las personas que se tienen que encargar de ejecutarla o de asegurarse no hacen su trabajo. Entonces ahí yo como que la veo complicado. Johan, nos dicen que no se pueden cambiar muchas cosas. Nosotros decimos que claro que se puede. ¿Cuál es la diferencia? El Servicio de Rentas Internas depende de la Presidencia de la República. ¿Por qué Guillermo Lasso no ha cobrado esos 2.000 millones que están listos a ser liquidados? Porque son morosos,
están fuera del litigio, 2.000 millones de dólares. Porque él mismo es un evasor, pues se lleva la plata a los paraísos fiscales. Eso va a cambiar con Yacu Pérez. Pero además necesitamos cambiar la política de subsidios. No me refiero al tema de los combustibles, que de paso estamos siempre del lado del pueblo. El tema es que los grandes empresarios tienen subsidios, llamadas exenciones tributarias, cerca de 6.000 millones de dólares. Y son los grandes empresarios. Pero veamos, se hizo público que las empresas petroleras y mineras tienen subsidio por el consumo de energía a costa de todos los ecuatorianos, equivalentes a 150 millones de dólares. Eso no puede ser posible. Entonces, cuando se trata de estímulos para los ricos, para los poderosos, efectivamente están bien. Y al pueblo ecuatoriano siempre le están quitando lo que debería ser la verdadera ayuda. Reforma tributaria para que haya los fondos suficientes. Y por cierto, la defensa del seguro social. Usted tiene razón, hay que ubicar la mora patronal, pero también Yacu Pérez se compromete a establecer un cronograma de pagos con plazos, con montos, de la deuda que tiene el gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El fondo de pensiones está quebrado por eso. El fondo de salud de forma, digamos, similar. Y entonces, ahora las reformas que nos plantean los neoliberales quieren subir de 30 a 35 años digamos, los años de aportación, si nos jubilemos con mayor edad. Y segundo, bajar el monto de las futuras pensiones, porque se van a calcular no sobre los 5 mejores años, sino sobre los 20 y hasta 30 años. Entonces, esas políticas que son inconvenientes las vamos a no tolerar y vamos a plantear la defensa del IES. No nos olvidemos que el IES no puede seguir siendo caja chica del gobierno, no puede ser botín político para que sea saqueado como ha sido, y obviamente necesitamos que los auténticos dueños del IES, que somos los afiliados, que todos los meses cotizamos parte de nuestro salario por las prestaciones, tomemos las decisiones. Obviamente, ese es el compromiso de Yacu Pérez. Perfecto. Giovanni, para ir cerrando, las encuestas dicen que está en una pelea voto a voto con Sonneborn. ¿Cuáles son los números que ustedes manejan? Nosotros tenemos números donde Yacu Pérez claramente está en el segundo lugar y creciendo. La mejor opción para cambiar el país se llama Yacu Pérez. Otto Sonneborn le representa el pasado. No nos olvidamos de Moreno, fue el vicepresidente precisamente en el momento más grave de la pandemia, cuando hablábamos de los negociados de los hospitales, de los ataúdes. Obviamente, ese no es una alternativa. Yo creo que en términos generales vamos a ir a una segunda vuelta con una derecha que va a estar derrotada política e ideológicamente, y vamos a tener a Yacu Pérez como el primer presidente de la gente. Está muy bien. Ojalá que, bueno, sigan bailando el Huyayay, ¿no? Que está bastante fuerte. Siempre pega en campaña de Yacu el Huyayay, claro, ¿no? Como que renace. Y el yoga también. Claro, y el yoga. La verdad es que tienen un ojo espectacular para encontrar lugares donde Yacu haga yoga. Esas fotos están maravillosas, Giovanni. Muchas gracias, esperamos. Bueno, Giovanni, gracias muchísimo por haber aceptado la invitación. Cuídese y suerte en campaña.